Iglesia, dile al que tienes al lado, el Señor te va a restituir todo lo que un día perdiste. Y le te va a restituir al doble. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios da mucho más de lo que un día podemos haber perdido en la vida? He estado escuchando testimonios de algunos de ustedes sobre que perdieron un trabajo, pero después Dios les dio un trabajo mejor con un mejor salario. Que perdieron algo y Dios les dio más. Y sentí en mi corazón que este es un tiempo en que Dios va a restituir a muchos de ustedes muchas de las cosas que han perdido. Amén. Y hoy vamos a hablar de eso y esta palabra se llama el Señor restituirá lo que has perdido. Restituir es volver algo a una persona que antes tenía eso. Restituir es algo que Dios le gusta hacer, es devolvernos algo que en algún momento perdimos. Es entregarnos más de lo que muchas veces podemos soñar. Dios da más de lo que podemos soñar. ¿Cuántos creen eso? Yo he visto en mi vida, le he pedido a Dios una piña y me da un guacal con 12 piñas y yo digo, uy Dios, un banano y me llega un racimo de bananos. Porque la Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos, según la fe y el poder que actúa en nosotros. Y les tengo hoy buenas noticias. A Dios le gusta restituir más de lo que un día perdimos. Ese es nuestro Dios. Entonces, si perdiste algo, te tengo una buena noticia. Prepárate para una restitución. Si perdiste tu trabajo, prepárate para que Dios te dé una empresa. Prepárate para que Dios te dé un mejor empleo. Prepárate para que Dios te sorprenda con algo. Si tu familia se está destruyendo, prepárate para ver a tu familia toda unida y restaurada en el nombre de Jesús. Si perdiste la salud, prepárate para ver un milagro de sanidad en tu vida. Amén. La Biblia dice en Efesios 3:20, y quiero que me acompañen a esta lectura. Dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es un Dios bueno. Y algunas veces en la vida, cuando pasamos crisis, podemos equivocarnos y pensar que Dios es malo o que a Dios le gusta vernos sufrir. Pero les tengo una noticia a todos ustedes, el Señor Jesucristo es un Dios bueno, misericordioso, amoroso, nos ama y nos quiere bendecir cada día más. Amén. Voy a correr un poquito del atril para la izquierda, porque estoy viendo acá en la cámara, estamos un poquito torcidos y a mí me gusta todo derecho, todo recto. Y vamos a hablar hoy de un hombre que se llamó Mefiboset. Él fue un hombre que fue un rey, tenía sangre de rey. Vino del linaje de Saúl. Y aunque Saúl la embarró y todo, Saúl tenía sangre de rey y era un rey y fue un rey. Y Mefiboset es el nieto de Saúl. Y habla la Biblia que Mefiboset cuando era un niño y hubo una guerra entre los filisteos y los israelitas, una de las cuidanderas de Mefiboset lo alzó y por salir corriendo se le cayó. Por eso mamás tengan cuidado con los hijos. Amárrenselos bien. Porque se le cayó el niño. Y dice la Biblia que cuando el niño cayó, el niño quedó lisiado de ambos pies. Y el niño pues quedó sin poder caminar. Tremendo, pero le pasó eso. Y el niño fue llevado a un lugar, dice la palabra de Dios, a un lugar que se llamaba Lodebar. Y está en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que siga aún con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl.
¿Eres tú, Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? Quiero que piensen un momento en el corazón de David tan bonito. Porque Saúl, ¿qué quería hacer con David? Matarlo. Saúl persiguió a David para acabarlo. Saúl atacó a David varias veces cuando David estaba tocando ese instrumento para traerle paz. A Saúl se le corrió la teja y le lanzó una vez una lanza para matarlo. Pero me asombra ver el corazón de David, porque David, en lugar de pensar, y sería válido humanamente pensar que David dijera, ¿ha quedado algún siervo de Saúl para degollarlo? ¿Ha quedado algún siervo de Saúl para arrancarle las uñas? O sea, podía pensarlo. Pero el que dijo, ¿ha quedado algún siervo de Saúl, algún descendiente de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia? Y quiero decirles una cosa, la restauración, la restitución, los milagros de Dios en nuestras vidas muchas veces vienen a través de personas. Las personas son respuesta a nuestra oración. Tú oras para que Dios te bendiga, te dé un trabajo, y Dios toca a alguien para que te abra una puerta. Entonces, cuando tú oras, tú muchas veces verás que Dios pone personas, incluso no cristianas, personas de cualquier tipo de personas, a ser bondadosos contigo en respuesta a una oración. Dios usa a la gente del mundo, no del mundo, cristiana, no cristiana, para responder nuestra oración. La respuesta a una oración nuestra generalmente son personas tocadas por Dios. Y Dios toca el corazón de David, porque él fue el que puso ese sentir en David. Y David de repente dice, ¿no ha quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo le pueda mostrar misericordia? Dios tenía un plan con Mefiboset. Dios quería restaurar en algo la vida de Mefiboset. Y aunque Mefiboset, la Biblia narra que él siguió lisiado, dice la Biblia que él fue restaurado y restituido. Y quiero que lo leamos porque me encanta ver cómo Dios es bondadoso con las personas, cómo Dios es bueno y Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ama y a todos nos quiere bendecir. En el versículo 4, no, en el versículo 3 dice, enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán está con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y la palabra Lodebar significa un lugar seco, un lugar sin pastos, un lugar sin futuro, un lugar árido. Este hombre, que era descendiente de un rey, vivía en un lugar de escasez. Estaba lisiado de ambos pies y estoy seguro que estaba pasando momentos de dificultad. Estaba pasando momentos de escasez y era un descendiente de un rey. Estaba pasando de pronto hambre, sentirse frustrado, que no podía hacer nada. Y vivía en un lugar donde todo era árido. Las tierras eran áridas. Sembraban y no pasaba nada, no llovía. No sé si tú te encuentras en una situación así en este momento. Y tú dices, siento que nada me sale bien, siento que perdí el trabajo, perdí la familia, perdí los ahorros que tenía. Pero hoy tengo una noticia de parte de Dios para tu vida. El Señor te va a restaurar. El Señor te va a restituir. Sin futuro estaba este hombre. Pero yo creo que en medio de su soledad, en medio de su tristeza, Mefiboset le dijo al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Y como Dios es bueno, como a Dios le gusta darnos, bendecirnos, como a Dios le gusta vernos sanos, prósperos, Dios puso su mirada en Mefiboset y dijo, voy a restaurar tu vida. Y toca el corazón de David para que David sea misericordioso con él. En el versículo 9 del mismo en el versículo 7, perdón, del mismo capítulo 9, narra cuando Mefiboset se encuentra con David. Y cuando Mefiboset llega a la presencia de David, dice la palabra que Mefiboset, si me sigue la cámara, se postró. Y se postró y se le acercó a David y le dijo, David, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué buscas a un perro muerto como yo?
Él tenía un concepto bajo de él se consideraba un perro muerto, o sea, ni siquiera vivo. Se considera un perro de ese por bien servido, pero es que este perro muerto. Y yo creo que él se consideraba esa raza así la más chandosita. Él no decía, ¿qué quieres conmigo? Yo soy un San Bernardo. No, 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 o sea, no. Él no se consideraba así. Y él se humilla ante David porque en su mente él tiene su concepto de que él no vale nada. Levanta tu mano derecha y di conmigo, yo tengo mucho valor. El Señor me ama. Estoy acá para decirte, el Señor te ama, tú tienes valor. Tú tienes valor, tú no eres lo que el enemigo ha dicho de ti. Tú no eres un fracasado o una fracasada. Tú no eres una persona que nunca va a prosperar. No le creas al diablo cuando te diga esas mentiras. No le creas al diablo cuando te señale y te diga, esto nunca va a cambiar. Les tengo buenas noticias, Dios cambia las circunstancias. Dios transforma los desiertos en ríos y los ríos en bosques. Dios hace florecer árboles donde no hay vida. Dios es bueno y es poderoso. Y entonces este hombre se le humilla ahí a David y David le dice, no tengas miedo, versículo 7. Le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Un hombre totalmente abandonado, de repente la misericordia de Dios le cambia la vida. El Señor va a cambiar tu vida. El Señor la va a cambiar. Ese es nuestro Dios. Él se deleita haciéndonos bien. No tenía futuro y de repente, de un día para otro, pasó de vivir en una tierra árida y no tener nada a vivir. Dice que la Biblia que le restituyó David todas las posesiones que fueron posesiones de Saúl. Les pregunto, ¿creen que Saúl tenía poquitas tierras? ¿Era rico? ¿Y David qué hizo? Restituirle terrenos, porque Dios tocó el corazón de David. Dios va a poner personas en tu camino que las va a tocar para que te bendigan y tú vas a decir qué es lo que pasa. Y vas a entender hoy que el Señor está trayendo una nueva temporada a tu vida, porque eso fue lo que hizo con Mefiboset. Cambió la vida de Mefiboset de un día para otro. De pronto tú hoy dices, estoy mal, no tengo trabajo. No tengo familia, se está destruyendo mi familia, estoy enfermo, pero mañana te vas a levantar y vas a decir, el Señor cambió mi vida, el Señor me está trayendo bendiciones, el Señor abrió los cielos, el Señor me dio un nuevo trabajo, esto es increíble, puse una empresa y me fue bien, no sé qué está pasando, pero hasta novia conseguí. Es el favor de Dios, es el favor de Dios. Es la misericordia de Dios, es ver a un Dios que restituye lo que un día perdimos. Y dice la palabra que fue restituida los terrenos a Mefiboset y él se convirtió en un hombre poderoso. También dice la Biblia más adelante que David le dijo así, ustedes van a servirle a Mefiboset. Ustedes van a hacer lo que él les diga, lo van a hacer. Ustedes le van a servir a él. Lo exaltó Dios, lo puso en la mesa del rey y le dio autoridad y poder. Lo restituyó. Eso hizo con Mefiboset. Y si ustedes leen el libro de Job, se van a dar cuenta de que a Dios le gusta. Y he visto en mi vida y he visto en algunos de ustedes testimonios de que a Dios le gusta darle más de lo que uno perdió. Ahora, si usted perdió una novia, no crea que le va a dar dos, le va a dar una, pero más bonita, más pila, más juiciosa. No crea, uy, Dios, novia, Señor, no, no, una. Pero el Señor da mejores cosas. El Señor da mejores cosas. ¿Qué pasó con Job? Dice la palabra de Dios que un día hizo una reunión y el diablo llegó ahí. Y Dios le preguntó, ¿usted qué hace? Y el diablo, no, ahí dando vueltas por la tierra. A ver, ahí desocupado. Y Dios le preguntó al diablo, oye, ¿usted no ha visto a Job? ¿No lo ha visto que es un hombre intachable? ¿No ha visto que ese hombre me ama, me busca, quiere siempre hacer lo bueno? ¿No lo ha visto? Entonces la respuesta del diablo hacia Dios fue, sí, sí lo he visto, pero tú tienes un cerco de protección alrededor de él y no lo he podido tocar, no lo puedo tocar.
Y el diablo le dice a Dios, pero deje que le toque los bienes, déjeme que le haga un dañito, que le toque la familia, y va a ver cómo Job maldice, insulta y se aparta de usted. Y Dios le dice a Satanás, ok, puedes tocarlo, pero no toques su salud. Dice la palabra de Dios que de repente estaban en una fiesta los hijos de David y vienen de Job y vienen unos asaltantes y le matan al hijo y se le llevan las cosas, se le llevan las vacas, los bueyes, todas las cosas. Y no había terminado eso y llega otro mensajero donde Job y le dice, Job, y tu hija estaba en una reunión y de repente vinieron unos asaltantes y la mataron y se llevaron tus propiedades. Y empieza Job a recibir malas noticias, siendo que era un hombre bueno. Si ustedes leen el libro de Job, el concepto que Dios tenía de Job dice que era el mejor hombre de toda la tierra. Dice que era un hombre intachable y un hombre de absoluta integridad. Y que Dios lo había bendecido por ser un hombre así. Pero de repente Dios dijo, vamos a permitir un momento de crisis en la vida de Job, a ver qué hace, a ver qué le pasa, a ver qué reacción tiene Job. Y Job pierde varios hijos. Job pierde muchos de sus ganados, de sus ovejas, de sus cosas. Ahora, no sé si, creo que no les ha pasado, pero yo he leído que los peores dolores que puede sentir un ser humano es cuando un hijo se muere. Es un dolor indescriptible. Cuando un hijo fallece, es el dolor más terrible que puede atravesar un ser humano, porque lo correcto es que los hijos entierren a los padres y no los padres entierren a los hijos. Y este hombre no perdió un hijo, perdió varios hijos, perdió todos los hijos, todos, no le quedó ni el más desjuiciado, todos se murieron. Y miren lo que hace Job, Job 1:18. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¿Cuántos de nosotros, después de una crisis, tomamos una actitud de adoración? ¿Cuántos de nosotros cuando nos echan del trabajo lo que hacemos es ir y arrodillarnos y adorar al Señor? O más bien la reacción es maldecir, quejarse, decir Dios no está conmigo y empezar a darle rienda suelta a la boca, que cuando una boca no está controlada lo único que hace es traer maldición a las personas. Por eso debemos hablar siempre en bendición. Debemos ser personas, a pesar de lo difícil, de hablar lo bueno. Y me sorprende la actitud de este hombre porque este hombre pierde a sus hijos y va ahí en medio de su dolor, se arrodilla y se pone a adorar a Dios. Y capítulos más adelante, obviamente él empieza a hablar. Pero en el verso 22, miren lo que dice. Dice en el verso 22, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job no se arrodilló a decir, oh Dios, tú me quitaste Job no lo culpó, sino que solamente adoró. Job fue un hombre que tuvo una reacción correcta. Y algunos han predicado y escuchado, pero yo no lo encuentro ahí, que Job no se quejó. Job sí se quejó. Job sí se quejó y feo. O sea, él maldijo el día que nació. Dijo, el día que yo nací que se borre. Menos mal no fue el 24 de diciembre. Que se borre el día que yo nací, que la mujer, ¿por qué no me morí en el vientre de mi mamá? Él estaba dolido, pero él en medio de su dolor y de su queja, y no les estoy diciendo que la queja es buena, no es buena, pero a pesar de la queja, Dios es misericordioso. A pesar de la ira o de lo que podamos sentir en un momento difícil, Dios es bueno. Si Dios no fuera bueno, creo que ninguno de nosotros estaría vivo. Si Dios no fuera bueno, no nos hubiera restituido lo que un día perdimos, como algunos de ustedes me lo han dicho.
porque Dios es bueno y a pesar de nuestra actitud, Dios nos ama. Y después de eso el diablo va y otra vez se le acerca a Dios. Dios le dice, si ve que mi siervo pues ahí va en la lucha, pero se ha portado bien, medio juicioso más o menos. Y el diablo le dice, déjeme que le toque la salud, déjeme que lo enferme. Y él le dice, bueno, pero no lo mate, o sea, no vaya a abusar. Y el diablo va y lo enferma y le empiezan a salir llagas por todo el cuerpo. Dice que se rascaba como con una teja. Estaba enfermo, había perdido sus hijos, había perdido todo. Y la esposa, en lugar de ser una buena esposa, llega y le dice, maldiga a Dios y muérase, le dijo la esposa. Yo cuando leí dije, eso esta vieja señora, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Como en lugar de decirle a él, acá estoy para apoyarte, le dijo, maldiga a Dios y muérase. ¿Y qué le dice Job? Estás hablando de una forma incorrecta, estás mal, estás mal. Job mantiene una actitud, aunque se quejó, Job mantiene una actitud en la que él dice, el Señor es el único que me puede restituir lo que perdí. El Señor es el único que me puede sacar de esta. Y narra la palabra que llegan tres amigos de Job, pues amigos, porque llegaron fue a criticarlo. Uno de ellos le dice, ¿quién sabe usted qué embarrada hizo para estar así? Es malo, Job, ¿usted quién sabe qué hizo? Y empezaron a atacarlo. Y quiero hablarles a ustedes y hablarme a mí mismo, no juzguemos a los demás cuando estén en una situación difícil. Porque uno muchas veces piensa, ese está así, quién sabe qué hizo. Y uno empieza a señalar, este hizo esto, este hizo lo otro, pero uno realmente no sabe el trato que Dios está teniendo con esa persona. Porque ellos llegaron a atacar a Job y a señalar a Job. Pero Job después les responde, les dice, ustedes no conocen mi vida, ustedes no saben qué es lo que yo he hecho o no. Y Job les dice, yo he sido bueno. Yo he sido un hombre ejemplar, yo tengo temor de Dios. Ustedes creen que yo pequé, pero no fue así. Ustedes dejen de ser metidos, no saben ni siquiera lo que pasa. Y ellos señalándolo, usted pecó, usted quién sabe qué no hizo. Usted es un mal hombre. Y Job se defiende. Job argumenta, no he hecho cosa mala, sino que Dios me muestre en qué la ha embarrado. Porque Job era un hombre que a pesar de que con su boca muchas veces falló, él sabía que el único que lo podía sacar de esa crisis era Dios. Y hoy les digo una cosa, el único que los puede sacar de su crisis es Dios. No le crean al diablo esas mentiras que les ha dicho. Dios los va a restituir. Dios les va a devolver su hogar, Dios les va a devolver su bendición. Dios les va a devolver incluso la Biblia habla que hasta Dios restituye los años que perdimos. Y ahorita dirá, tengo 40 años, 50 y siento que no he hecho nada. Dios en un año puede hacer lo que usted no hizo en 20 años. Dios en un día puede transformar tu vida, en un momento, en un instante, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Y pasa todo este proceso en la vida de Job. Sus amigos lo confrontan, le dicen, él responde, se defiende, luego llega otro. El caso es que cuando Job está pasando ese momento difícil, en el capítulo 42, en el versículo 6, Job toma la actitud que es la de la que yo quiero hablar el día de hoy, iglesia, de cómo debemos ser nosotros cuando estamos pasando momentos de dificultad. Dice en el verso 6 que Job dijo lo siguiente, Job dijo, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Una cosa que nosotros tenemos que hacer para ver la restitución de Dios en nuestras vidas se llama arrepentimiento. Se llama dejar de hacer lo malo que estábamos haciendo, dejar de hablar lo que no debemos hablar y tomar una actitud correcta. Job le dijo al Señor, Señor, yo sabes que me retracto. No debía haber maldecido el día de mi muerte. No debía haberle respondido a estos hombres que vinieron a atacarme. Pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento. ¿Y saben qué hizo Job con esos amigazos que tenía? Oró por ellos. ¿Qué hay que hacer cuando nos tratan mal? Orar por eso y no para que el Señor se lo lleve.
ni para que le desenferme el estómago, no. Sino, Señor, bendícelo. ¿Qué vas a hacer si te trata mal tu jefe? Bendecirlo, orar por él para que le vaya bien. Hacia al comienzo sea una oración hipócrita. Porque pasa que uno, Señor, bendícelo, pero en el fondo, bendícelo, pero que se muera. No. Pasa porque a mí me ha pasado. Yo hay gente que me ha hecho daño y yo, Señor, tu palabra dice que ore por él, Señor, que le vaya bien, pero en el fondo, que le vaya bien, pero hasta hoy, ya mañana le vaya mal, Señor. Y está mal, pero ¿saben qué lo sana uno? El seguir orando por esa persona. El seguir orando por esa persona. Si hoy no me sentí bien en mi oración y fue hipócrita, porque Dios todo lo ve, Dios no lo viera, uno lo engañaría, pero Dios lo ve. Dios dice, tú estás orando, pero de ahí en el corazón quieres que lo maten, ¿no? Ay, asesino. Entonces Dios ve todo y Dios dice, no, Señor, tienes que trabajar en tu corazón. Tu corazón, porque la Biblia dice que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios que mira a Dios, el corazón. Y Dios sabe cuándo pudimos perdonar o no. Dios sabe cuándo nuestra oración para bendecir a un enemigo es verdaderamente real o es una oración falsa, como por engañar ahí a Dios. Pero eso no se puede, Dios todo lo ve. Y la oración de Job fue una oración sincera. Job oró por sus amigos. Job bendijo a esos hombres que llegaron a atacarlo cuando él estaba en una crisis. Y aunque le dieron buenos consejos, porque ahí uno lee que sí le daban consejos buenos, también lo atacaban, lo señalaban. Y lo que hizo Job fue, Señor, me arrepiento, me retracto de mis palabras. Hoy cuando estemos orando vamos a retractarnos de todas esas palabras insensatas que hemos dicho en los momentos difíciles. Porque hemos dicho palabras que a Dios no le gustan. Hemos dicho palabras desagradables. Yo muchas veces dije, ojalá se acabe la iglesia, Señor. Yo bruto. Pero me retracté y Dios me perdonó, menos mal. Muchas veces lo dije. Porque cuando uno está en crisis, uno no se controla y dice cosas que no debe decir. Cuando uno está bravo, dice cosas que no debe decir. Cuando uno discute con la pareja, muchas veces dice cosas que no debe decir. Cuando algo no le gustó a uno en la iglesia, dice cosas que no debe decir. Está equivocado. Pero hoy vamos a retractarnos de las cosas malas que hemos dicho. ¿Cuántos dicen amén? Hoy le vamos a decir al Señor, Señor, sí, sí la embarré. Dije, esto no estuvo bien, pero hoy me arrepiento, Señor. Y hoy vamos a orar por nuestros enemigos o por nuestros amigos. Hoy vamos a orar por esas personas, empezando por la pareja. ¿Cuántas esposas y esposos dicen sí, así es? Porque uno como pareja muchas veces ofende a su pareja y dice cosas que no debe decir. Yo muchas veces he ofendido a Joa y me ha tocado pedirle perdón y comprarle una hamburguesa, una empanada, para que me perdone. Y me he tenido que retractar, he dicho estupideces muchas veces discutiendo, y más cuando era recién casado, decía más estupideces que ahora, ya se me ha quitado. Pero cuando discutíamos yo le decía cosas desde el corazón así para herirla duro. Y me sentía, mi viejo hombre se sentía feliz, como, esto sí le dolió. Y el Espíritu Santo se ponía triste y decía, eso está mal, te voy a disciplinar. Uno nunca debe decir eso para herir a la persona que más ama, o para herir a los padres, o para herir a los hijos. Tenemos que saber hablar. ¿Cuántas veces la hemos embarrado, iglesia? Pero me gusta ver que Dios vio a Job, a un hombre que se quejó, que maldijo el día de su nacimiento, que dijo cosas que no debía decir, pero luego se retractó, se arrepintió y oró por sus amigos. Dice la palabra en el versículo 10, capítulo 42. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Con fuerza, como para el Señor. ¿El Señor le dio cuánto? El doble. El doble, el doble. Entonces Dios es bueno, Dios es bueno. En los momentos duros podemos pensar, Dios me abandonó, Dios nunca te ha abandonado.
Él siempre ha estado ahí y hay una palabra para ti. Espero que la tomes en esta mañana. El Señor te restituirá el doble de lo que un día perdiste. El Señor te restaurará tu hogar. El Señor restaurará tus finanzas. El Señor restaurará tus hijos. El Señor restaurará toda tu vida. Dice la Biblia que luego Job fue el hombre más rico de su época. Dios le dio nuevamente hijos. Dios le restauró las tierras, los ganados, su honra. Y si leen la Biblia, dice que él vivió, no sé, 120 años más. Años de alegría, de gozo, de bendición, después de estar en una situación en la que pensaba que nunca más podría salir. Y hoy estoy acá para decirles, Dios me mandó decirles, el Señor les va a restaurar lo que un día ustedes perdieron. Y no solo va a contar, no solo se va a contentar con eso, les va a dar más de lo que perdieron. ¿Cuántos lo creen? Que cuando vayas para tu casa, en el transporte que vayas, decláralo, el Señor me va a dar más. El Señor me va a dar el doble. El Señor lo va a hacer. ¿Qué hizo con Ezequías? Y le resumo rápido. Dios le mandó un mensaje a Ezequías, al rey, y le dijo por medio del profeta Isaías, ve y dile a Ezequías que organice todos los asuntos de su vida porque me lo voy a llevar. Y Isaías fue a la presencia de Ezequías y le dijo, Ezequías, tienda la cama. Yo al comienzo pensaba que era eso porque decía, ordena todo. Yo decía, ¿para qué ordenar todo si me va a morir? Pero no era eso, era organice sus asuntos. Arréglese con el que tenga que arreglarse, pague las deudas y prepárese porque se va a morir. Y cuando el mensaje llega a Ezequías, la reacción de Ezequías no fue maldecir, la reacción de Ezequías no fue decir Dios es malo, la reacción de Ezequías fue ponerse a llorar y a orar. Y cuando Ezequías oró, dice la palabra de Dios que Dios vio su oración, que Dios vio que era un hombre que le había servido, porque el servicio mueve la mano de Dios. Y cuando Ezequías oró, dice la palabra de Dios que Isaías ya se estaba yendo como diciendo, pobre Ezequías. Y Dios le habla a Isaías y le dice, Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que lo sano, pero no contento con sanarlo, dile también que le voy a dar 15 años más de vida. O sea, Dios le restauró, le restituyó su salud, pero no se contentó solo con darle su salud, sino que le dio más años de vida. Cuando yo veo esto, entiendo que cuando pierdo algo es bueno. ¿Están acá? Es bueno, porque es una oportunidad para que Dios me dé más de lo que un día perdí. Si perdiste algo, prepárate y no lo veas como algo. Eso que perdiste es la oportunidad de Dios para mostrarte que Él puede hacer más de lo que tú puedes pensar. A Ezequías le dio 15 años más de vida y dice la palabra, además de todo, dile a Ezequías que voy a pelear por él contra sus enemigos. A Job le dijo, te restauro el doble de lo que perdiste. A Mefiboset lo sacó de una tierra de escasez, de muerte, y lo sentó en la mesa de un rey, a comer delante de un rey, a ser parte de los reyes, porque ese es nuestro Dios. Yo quiero contarles un poco de la historia de esta iglesia, porque estamos a portas, no sé si son 3 meses, pueden ser 2 meses con 29 días, de llegar a nuestra nueva sede. Amén. Y tengo unas fotos de la iglesia ponme las fotos de la iglesia en la sede de Ciudad Jardín. Miren, para los que llegaron a esta sede, esta fue la segunda sede de la iglesia. No la quites. Y mi mamá tuvo más fe que Abraham en esa época. Porque estábamos en un segundo piso que era como de aquí para allá. Y ahí empezó la iglesia. Mis papás iniciaron la iglesia en la casa, en la sala de nuestra casa. Le creyeron a Dios y aunque de pronto no tenían la mayor preparación, sí tenían el corazón para servirle al Señor. Iniciaron la obra y recuerdo esos años como unos años para mí de qué mamera, yo no quiero ir a la iglesia, estos tipos se volvieron locos, yo no quiero hacerles caso, yo quiero es jugar fútbol, a mí no me inviten. Bueno, porque era un joven que no entendía los planes de Dios. Después de ese segundo piso que pagábamos 400,000 pesos al mes y era difícil pagarlos, y quiero honrar a gente que todavía está con nosotros, que en esa época ayudaron a que la iglesia Dios los tocó para que la iglesia no se cerrara.
Pagábamos 400.000 en esa época, eso era una millonada. Y habían meses donde era difícil. Y mi mamá un día dice, Dios puso en mi corazón que nos vayamos a otra sede y encontró esto. Esto era un centro de karate. ¿Sí sabían? Acá había, y un billar era antes. Eso era un billar y luego una escuela de karate. Mi mamá dijo, no, voy a santificar esta vaina y voy a alquilarla para poner acá una iglesia. Y le preguntamos a mi mamá cuánto vale el arriendo y valía 2.800.000. O sea, valía 7 veces más y 100.000 de lo que pagábamos. Y yo dije, Señor, mi mamá se ha enloquecido. Y tengo que reconocer que ella tuvo la fe en ese momento, más que todos nosotros. Y ella dijo, no, vamos, que eso Dios paga. Y yo, Dios paga. O sea, uno piensa, "Mamá, me van a embargar después mi televisor, Señor, a perder mi bicicleta". Bueno, y hasta que lo luchó, se necesitaban fiadores para ir a ese lugar. Puedes quitarlo, ahorita lo pones, bueno, porque creo que hay gente conectada. Y hay gente conectada, el Señor los bendiga, los esperamos acá. Y Y no teníamos forma de cumplir con la solicitud para el arrendamiento. Pero Dios puso a una tía, una hermana de mi papá, la engañamos, le dimos burundanga y la pusimos a firmar ahí un contrato. Ella podía cumplir con eso. Nos tocó engañarla. No, mentiras, no, ella dijo, venga, les firmo, pero no me van a meter en problemas. Nosotros, no, no se preocupe, no le va a pasar nada. Ella firmó y tal, y aunque no cumplíamos con los otros fiadores y todo lo que se necesitan, Dios abrió la puerta y nos fuimos a ese lugar que fue la sede de la iglesia allá en Ciudad Jardín. Y cuando empezamos la iglesia, bueno, mis papás eran los pastores en ese momento que estaban dirigiendo la iglesia, y yo pensaba con mi poca fe que tenía que era nada. Decía, y el primer mes los veré, Señor, a estos dos. Cuando llegó el primer mes, Dios tocó a uno, tocó a otro, a otro. Increíblemente pudimos pagar. Pudieron pagar porque yo no puse ni un peso. Segundo mes, yo dije, acá sí nos llevó, a mejor dicho, pudieron pagar. Tercer mes, pudieron pagar. Yo dije, no, estos están lavando activos. Algo están haciendo, no puede ser que puedan pagar ese arriendo si antes no podíamos con 400.000 pesos. Pues era Dios mostrándole que al que le cree Dios lo respalda. Que Dios es increíble. Y estando allá pasó un año, 2 años y nunca nos colgamos con el arriendo. Yo decía, acá tiene que estar metido Dios. No puede ser, porque éramos las mismas personas en un lugar más grande, pero con un arriendo 7 veces más alto, pero con una fe mayor que en el primer lugar. Y empezó Dios a mostrarnos que el Señor está con nosotros. Y pasaron, pues, en otra foto, les voy a mostrar algunas fotos, aunque esto es para la inauguración, me adelanté un poco. Miren, ese era el grupo de alabanza, ahí estaba Ricardo, todavía está Nico, pero acá estaba más flaquito. Ahí está Richard, ahí estoy yo en el piano, que eso sí no me han podido sacar, ya Sarita hasta que me saca. Estaba Pedrito, que es el hijo de Elianis, que hoy no está con nosotros, pero esa era la historia. ¿Puedes poner otra foto? Miren mi mamá ahí entonando ahí el cuán grande es él. Y yo en el piano con el afro ahí. Más flaquito no, igual. Bueno, pronto sí, por ahí 10 gramos más flaquito. ¿Tienes otra foto? No, esa era, y acá en una época esta puerta se abría y entraban los carros y ensuciaban la iglesia. Uy, pero es que no teníamos dónde guardarlos. Y luego al otro día barra la iglesia, saque el mugrero. Y la tarima era móvil, tenía llanticas, ¿se acuerdan? Hicimos una tarima con llanticas y esa vaina parecía de esos carros que ustedes se suben viejos que les suena todo. Pues la llanta, una vez invitamos a un pastor de Houston y el pastor llegó, todos orgullosos de la tarima, y el pastor daba un paso y ¡cuic! ¡Choc! ¡Clac! ¡Clac! ¡Choc! Señor, esa tarima, ese pobre pastor estaba desesperado. Pero esa fue la historia en ese momento y la tarima se corría, entraba el carro, vivíamos ahí. Y pasaron los años, mis papás siguieron creyéndole a Dios porque eso sí les admiro a mis papás, han sido personas perseverantes. Toda la vida nunca se han rendido. Y pasara lo que pasara, mis papás estaban allí.
sirviendo en la iglesia. Eso se lo aprendí a ellos. Gente, ¿cómo se dice? Inamovible, o sea, nada los movía. Ni un paseo, no, no podemos ir. Yo sí me iba al paseo. Estaban ahí firmes. Llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia, ustedes saben que todas las iglesias de América cerraron. Y estábamos en arriendo. Pagábamos, harta plata, eso se había crecido, eso como 6 millones, ¿no? Porque cada año subía. Por eso cuando ya veía yo el arbolito de Navidad decía, ay, el otro año va a subir el arriendo, señor. 5 millones algo y ya, pues la iglesia, ustedes y otros que después de la pandemia se los llevó el Señor, no sé para dónde cogieron, pero no están acá. Y se cerró la iglesia y todo el esfuerzo de todos los años quedó en nada, porque nos quedamos sin iglesia, sin lugar, y empezó un momento tremendo porque nos exigieron seguir pagando arriendo y no teníamos forma de pagar arriendo porque ustedes no estaban diezmando. Y los diezmos sostienen la iglesia. O sea, nosotros no vivimos de eso, pero la iglesia se sostiene con eso. Y primer llamada, paguen el arriendo y nosotros, Señor, ¿qué hacemos? Y empieza una guerra legal ahí, carta sí, carta viene, carta va, que no les vamos a dejar seguir, les toca seguir, perdón, ahí, así ustedes no hagan culto y nosotros no, pero es que no se puede, el COVID llegó, como pagamos. Y al final de todo, después de una pelea como de 4 meses, nos obligaron a pagar una indemnización que fue alta, pero nos sacó del lugar. Y salimos del lugar y nos quedamos después de 10 años que mis papás llevaban pastoreando la iglesia. 14 años que llevaban ellos pastoreando la iglesia. Recuerdo que cuando un día mis papás nos dijeron, Joana, Juan, ustedes van a comenzar a pastorear la iglesia. Eso fue en el 2020, en el 2019, en diciembre. Y mi papá oró por mí, oró por mi esposa. Y el manto de autoridad que mi papá, Dios le dio, oró y lo puso sobre nosotros. Y a los 3 meses se cerró la iglesia. Y dije, Señor, este ha sido el pastorado más largo de la historia. 3 meses. Y ahora, y empezamos, me acuerdo con Daniela Martínez, que no está acá, está en España, se fue a vivir a España. De pronto me verá por ahí. Y les digo, ella nos ayudaba con Diego, Ricardo estaba empezando a hacer transmisiones. Grabábamos las prédicas en un lugar de ensayo. Grabábamos las prédicas en un lugar de ensayo y todos los de la alabanza saben que eso era una locura porque nos tocaba trastear cosas, venir, ir. Algunas veces no podíamos ensayar. Nos tocó una vez ensayar en un ensayadero, ¿sí se acuerda? Y se llamaba El Infiernito el lugar donde ensayamos. Me acuerdo que entramos unos tipos ahí tomando cervecillo y Señor, acabamos a ensayar, pero donde vamos nosotros va tu presencia, Señor. Y llegamos a ese lugar, ese micrófono oxidado, vuelto una nada. O sea, hasta el diablo le daba asco entrar ahí. Y nosotros entramos. ¿Se acuerdan? Nunca se nos va a olvidar, ¿no? Eso fue un... Y donde sea ensayamos. Nos quedamos sin sede, empezó el camino y alquilamos un lugar en un hotel. ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotos? Eso fue en un hotel, acá en la 127 con 15, al frente de Unicentro, se llama Sonesta Hotel. Y ahí hay fotos. ¿Tienes otra? Bueno, todo era alquilado, ahí algunos de ustedes están. ¿Tienes otra? ¿Quién sabe quién sería esa mona? Acá está Víctor llorando porque le tocaba madrugar a montar. Nos tocaba llegar a las 6 de la mañana todos los domingos a hacer montaje, ¿se acuerdan? A poner parlantes, poner equipos, la batería trastearla era una mamera. Nos tocaba ponerla, pero gracias a Dios nos dieron un lugarcito ahí en el hotel para guardar los equipos. Y ahí estuvimos, en marzo del 2021 empezamos ahí. Y ahí estuvimos con muchos de ustedes, Dios los bendiga, los amamos, han caminado con nosotros. Y ahí estuvimos un tiempo
de transición. Pero siempre vimos la fidelidad de Dios. Nos alquilaron el lugar barato porque no teníamos casi dinero para pagar y nos daban comida, ¿se acuerdan? Sándwich, jugo de uva, uy, son unas delicias, ¿te acuerdas? Delicioso, y muchos iban a la iglesia era por el refrigerio. Y allá fuimos. Ya estuvimos un tiempo y a mí un día me dio por hablar que el homosexualismo es pecado y resulta que el jefe del hotel era homosexual y vio la prédica. O preciso pasó, yo no sé. El caso es que a los 15 días, 8 días nos llegó una carta y la carta decía, no es que los estemos echando, ustedes nos caen bien, pero el arriendo va a valer ahora 4 veces más de lo que pagan. Pero si quieren, quédense. O sea, imagínense, no quiero que te vayas, pero págame 4 veces más. Pagábamos 6 millones de pesos de arriendo. Y nos llegó por 2 horas. Bueno, por media mañana. Y nos llega una cuentica que ahora vamos a pagar 24 millones mensuales de arriendo. Yo dije, Señor, que mi mamá no va a tener una idea de esas de fe. Y Dios hubiera proveído, pero dijimos, no, nos vamos. Y nos fuimos del lugar y al próximo domingo no teníamos dónde hacer el culto. Dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Y mi papá sí es amante de los parques. Pues en el parqueadero. Lo importante es predicar, que a mi papá no lo para nadie. Entonces, no, y yo, bueno, pues en el parque. Y acá todos ustedes son guerreros, eso me gusta, donde sea. ¿Se acuerdan que una vez nos tocó en el último piso allá en Books and Books? Y entonces dijimos, bueno, pues tocar en un parque, pero Dios que es tan bueno, faltando como 2 días para tocar hacer el culto en un parque, y puso a que mi esposa se encontrara con una amiga de Avivamiento, de la iglesia Avivamiento. Y ella había iniciado una obra y ella le dijo, en Books and Books, que es un edificio que queda acá cerca, les alquilan el lugar y es un lugar bonito, decente, para que no les toquen el parque y a los que son calvitos se les queme acá, porque no hay carpa. ¿Tienes fotos? Entonces fuimos a Books and Books. ¿Se acuerdan allá? Miren. Allá estuvimos un tiempo. La verdad no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Como un año. Allá tuvimos momentos difíciles con la persona que nos alquilaba el lugar. Ella era brava. Era brava. Y uno no podía entrar ni con una gotica de gaseosa al auditorio. ¿Y se acuerdan cuando fue la final del mundial? Y armamos una fiestota ahí en ese auditorio. Y esa señora estaba que nos mataba. Y nosotros que el partido y gritando y la señora y me entraron con comida y eso está parado ahí. Nosotros concentrados que la final del mundial, yo me acuerdo. Y nos fuimos de ese lugar porque mi querido sobrino Pablito con Luis Eduardo y otros niños se pusieron a jugar en los corredores del lugar, lanzaron un saco al aire y el saco cayó en una lámpara carísima. Y Luis Eduardo, por bajar el saco, saltó. Y Pablito y todos lo animan. Creo que estaba Vicky y Sarita por ahí también. Sí, estaban. Iba yo manejando con mi esposa y era fin de año. Y me entra una llamada. Quiero decirle que ustedes no son bienvenidos en Books and Books. Y yo, no, pero ¿por qué no somos cristianos? No son bienvenidos. Ustedes rompieron la lámpara más valiosa del edificio. Y yo, pero nosotros no hemos hecho nada. Le voy a mandar los videos para que vea. Yo, bueno, mándemelos. Un video lo abrí. Pablito ahí, bájelo, baje el saco. El otro chino Vicky allá y Luis Eduardo saltando a coger el saco hasta que cogió el saco, lo bajó y se tiró la lámpara. Y era carísima. Yo dije, señor y papá, esa lámpara vale más que mucho. ¿Cómo vamos a pagar? Entonces le mandamos un correo, perdonen, nos vamos a cambiar. Nuestros niños se van a convertir en unos angelitos del Señor. Nuestros niños no volverán a correr por sus corredores. Eso que no le escribimos a ese señor. La respuesta fue, no, se van. Nos quedamos sin sede. Y faltando unos días para tener el culto, Dios tocó otra vez a ese señor. Y nos escribió, bueno, los perdono.
Los dejo que se estén ahí un mesecito más y se largan. Y nos dejaron estar ahí un tiempo más. A Pablito lo regañamos, pero fue un instrumento de Dios para venir acá. Este no es el lugar más bonito de pronto, pero este es un lugar que ustedes, entre todos lo construimos, ¿se acuerdan? Les pusimos el tapete, lo pintamos, le pusimos estas telas, bueno, medio lo que pudimos, y yo les doy gracias a todos ustedes, porque ustedes han sido guerreros, han estado ahí. Estoy que lloro. Ah, se me olvidó una. Ya, ¿no tienes más fotos o si tienes más? ¿No? Hacíamos reuniones en una panadería, reuniones de grupos, porque no teníamos dónde. Hacíamos grupos de hombres en mi conjunto en el salón comunal y eso después me regañaban a mí, pero yo decía, no importa. Hemos caminado y hubo momentos donde no sabíamos para dónde coger, pero yo siempre, aunque algunas veces se lo reconozco, dudé, nunca Dios nos falló. Nunca nos falló. Faltando un día, 2 días, porque Dios es fiel. El Salmo 103:8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. El amor de Dios no se acaba a pesar de nuestras embarradas, de nuestras quejas, de todo lo que podamos hacer en el camino. Porque yo reconozco que yo dije, Señor, a esa de Bux and Bux le voy a hacer algo malo el último día. Le voy a romper algo y me voy. ¿Qué me importa que te pongas bravo conmigo? Estaba bravo. O sea, uno tiene reacciones que no son correctas. Pero Dios lo perdona a uno, Dios le tiene misericordia a uno. Y hoy vengo a decirles que salimos echados del Sonesta. Salimos del otro lugar porque no teníamos cómo, ya la pandemia nos obligó a salir. Del otro lugar nos sacaron por X o Y motivo. Y Dios nos restituyó con un templo nuevo, 0 kilómetros, libre de deudas y está quedando espectacular. Ese es nuestro Dios. Hace unos años, hace 1 año y medio yo perdí un hijo que nació con una enfermedad. Y yo ya le había dicho a Dios, no, ya, además yo allá me había dicho, ni se le ocurra, ya no más hijos. Yo, pero uno más, no más, no quiero volver a pasar por eso que pasé. Fue terrible todo lo que vivimos. Cada vez que íbamos al doctor era terrible. Cuando estábamos en las ecografías, terrible. Y cuando él murió y todo, dijimos, bueno, gracias Señor, tú eres bueno y tú tienes el control, pero fue muy duro, porque uno hablando de fe, orando por sanidad y no se sanó. Algunas veces las oraciones de Dios son no, pero Dios es un Dios que restituye. Yo les conté que estamos embarazados, Dios nos dio una nueva niña, un niño, no sé qué es, pero pude ver a un Dios que restituye. Algunos de ustedes me echaron del trabajo, no tengo, y a los 20 días me llamó y me dijo, me dieron un mejor trabajo. Hoy está hablando con Laura. Me estaba contando ahí un minutico, ahora tengo un mejor trabajo. Dios me restituyó y me dijo, me pagan mejor. Se me olvidó decirle, gásteme una empanada a la salida. Dios restituye. Y Él me mandó a decirles hoy, a los que hoy están pasando momentos difíciles, a los que han perdido algo, Dios me mandó a decirles, prepárense para recibir el doble. Prepárense para recibir el doble. Prepárense, créanle al Señor. Créanle al Señor. Si Él lo hizo con Job, lo hará contigo. Si Él lo hizo con Ezequías, con Mefiboset, si Él lo hizo conmigo, lo hará contigo. Dios es bueno. Nunca se les olvide esto. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor nos ama. Nos ama y podrá el enemigo hacer lo que quiera. Dios ya venció a Satanás en la cruz del Calvario.
En la cruz Satanás fue destruido por Dios. Lo avergonzó públicamente. Jesús bajó al infierno y le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Y Él te dice hoy, no te preocupes porque te voy a restaurar. Solo una cosa, iglesia, solo una cosa. Tengan la actitud correcta durante la prueba. Pidan perdón si tienen que pedir perdón. Si los he ofendido, perdónenme. Si ofendieron a su familiar, a su mamá, a su papá, a su esposo, díganlo como lo dijo Job ese día. Señor, me arrepiento. Me retracto de lo que dije y te pido perdón, Señor. Ezequías lloró, las lágrimas nuestras delante de Dios son valiosas. Por eso yo lloro harto en el lugar secreto. Porque yo sé que Él ve mis lágrimas. Lloré mucho cuando oraba por ese bebé que murió. Porque yo le oraba al Señor, sánalo, sánalo, y lloraba. Pero yo no sabía que unos meses más adelante Dios traería una restitución. Hace unos años perdí un contrato grande de trabajo. Salí mal, quedé sin nada. 6 meses después Dios me restituyó al doble. No es cuento. A Dios le gusta, a Él le gusta restituir más de lo que perdimos. A Él le gusta, tranquilo. Tú dirás, Señor, perdí un carro. Dios le va a dar tranquilo, le voy a dar 2 nuevecitos. Señor, mi hogar se está destruyendo, tranquilo, voy a transformar a su esposo. Cuando usted lo vea, lo va a ver con la misma cara, pero con un corazón diferente. Porque lo voy a cambiar. Ese es nuestro Dios. Y les conté parte de lo que haremos en la inauguración de la iglesia. Y hoy honro a mis papás porque ellos serán los invitados después de ti, Señor, de honor en esa inauguración. Ellos cortarán la cinta. Porque con lágrimas se siembra, pero se cosecha con alegría. Amén. Ustedes han sembrado con lágrimas, pero van a cosechar con gozo. Pongámonos de pie.